Hola, buenas, ¿qué tal? Comienza una nueva temporada y lo hacemos con un tema que yo creo que tiene mucho interés, al menos para todos aquellos que se dedican al audio y sobre todo sobreviven o pretenden sobrevivir gracias a él. Y no me refiero a la música, que ese apartado ya está suficientemente bien cubierto, sino a los actores y actrices de voz que participan en audiolibros, ficciones sonoras, en narrativos de no ficción, a los guionistas que construyen las historias, a los diseñadores sonoros que le dan vida y a los directores. Bueno, nuestra profesión es bellísima, pero no lo son tanto los derechos de remuneración que genera de facto, si los comparamos con nuestro querido hermano de sangre, que es el audiovisual, con acento en visual. Quizás haya llegado ya el momento de hablar con un poco más de ahínco de estas cuestiones, o al menos de conocer bastante mejor qué es lo que se cobra en audiovisual que no estamos cobrando en audio, cuál es la razón de que no lo hagamos y si tiene sentido. Soy Arantzazu San Ginés, Arantxa, y esto es On Audioseries, la entrevista. Bienvenidos, bienvenidas. Hello, my friend. I hope you're doing well. It's been a while since I saw you last. I'm getting by day, but I keep walking the same old path. Bueno, pues hoy tengo la suerte inmensa de que hayan aceptado acompañarme en esta entrevista dos personas a las que admiro mucho, entre otras cosas por el buen trabajo que creo que hacen en sus respectivas áreas. Personas además que estoy convencida de que pueden poner un poco de luz o mucha, espero, en este espacio tan desconocido para mí y creo que para más de una que nos dedicamos a esto, como son los derechos de propiedad intelectual y en particular los derechos de remuneración en el audio. Hoy tengo conmigo a Abel Martín Villarejo, director general de AISGE desde hace más de 20 años, abogado, profundo conocedor de la ley de propiedad intelectual y en particular a lo referente a los intérpretes, que son básicamente sus negociados, si yo no me equivoco, actores, actrices, bailarines, directores de escena también. Hola Abel, bienvenido y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Un placer estar ahí con vosotros. Bueno, y conmigo está también Mara Abad, a la que ya entrevisté en el podcast hace no demasiado tiempo, fundadora de la productora El Extraordinario, junto con Marcus H., una de las creadoras más originales del panorama audio a día de hoy, creo yo, y además, y este es el principal motivo por el que está hoy aquí, miembro de la recientemente creada Academia del Audio. Bienvenida a nuestro podcast. Hola, encantada de estar con vosotros. Bueno, pues ya está, hechas las presentaciones, vamos al lío. Abel, háblanos un poco de AISGE. Hoy estamos además en la institución. Háblanos un poco de AISGE y dinos qué es y quién podría estar interesado en formar parte de esta institución, de esta entidad. Bueno, AISGE es una entidad de gestión, pero un tanto singular, incluso en el buen sentido, también se puede decirlo de singular, ¿no? Es una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual de actores, bailarines y directores de teatro, fundamentalmente. Dentro del capítulo de actores, tanto el actor de imagen como el actor de voz, más conocido como de doblaje, y por tanto nos dedicamos a intentar hacer valer los derechos de los actores y bailarines que reconocen las leyes. Allí donde no lo reconocen, intentamos que la ley lo reconozca y también impulsamos la promulgación, la adopción de un tratado internacional que se adoptó finalmente en 2012, el Tratado de Beijing, sobre interpretaciones o ejecuciones audiovisuales, ¿no? Claro, es un marcado carácter del audiovisual, pero también, claro, nuestros actores, una parte de nuestros actores trabajan en voz, en audio permanentemente, ¿no? Sea en podcast, sea en audiolibros, y luego lo que es la sincronización de la voz, el doblaje, lo que tenemos por doblaje, es una actividad muy desarrollada en España y debo decir además que para mí, modestamente, probablemente sea el mejor doblaje que yo conozco. Y además está muy bien regulado, de ahí sí que se cobran derechos de remuneración que tenéis muy bien controlado aquí en AISGE. Háblame un poco de qué derechos se cobran actualmente en el audiovisual. ¿De qué derechos os ocupáis? Bueno, aquí fundamentalmente hay un derecho que es común a todos los titulares de derecho de propiedad intelectual, que es el derecho que compensa la copia privada, el derecho de compensación por copia privada, que es un derecho muy legítimo y sin embargo el más denostado algunas veces, ¿no? Ha habido un gran debate hace unos años y llegó a casi su derogación fáctica, ¿no? Lo dejaron reducido en el 2011 a la mínima expresión y tuvimos que acudir
al Tribunal de Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para recuperar ese derecho para todo tipo de titular. Insisto, aquí tanto son autores, artistas como productores, ¿no? ¿A qué te refieres con derecho de copia privada? Mira, pues yo lo explico siempre con un ejemplo muy sencillo. Todo el mundo sabe que por el interés general el Estado puede expropiarte de un derecho, como el derecho de propiedad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, van a hacer una carretera y una esquinita hace falta para hacer una curva de la carretera, te expropian un terreno. Y entonces te da un justiprecio que no es un precio de mercado, pero bueno, te compensan de alguna manera. Esto opera exactamente igual, solo que el justiprecio es algo simbólico. Entonces, todo titular tiene un derecho primario, que es el derecho a autorizar a hacer copias de su obra. Es decir, si aquí estamos hablando de un podcast, pues el hecho de... Claro, ahora ya el soporte tiene menos importancia, ¿no?, que antiguamente. Pero en cualquier caso, aunque sea sin soporte, alguien puede reproducir vuestro podcast, ¿no? Lo puede fijar en otro soporte y luego distribuirlo. Entonces, ese derecho de hacer copias de tu obra original se llama derecho de reproducción. Y lo tienen autores, artistas y productoras, ¿no? Claro, cuando avanza la tecnología, es un derecho que existe, por ejemplo, en Alemania desde el año 65, en Francia desde los años 80. ¿Os acordáis de aquellos casetes con los que se aprendía idiomas antiguamente, que tenían unas teclas, eran como rectangulares, esos casetes? Pues ahí empezó, porque a raíz de esa posibilidad de que las cintas casetes pudieran grabar, no solo reproducir, pues se empezó a plantear si esas cintas vírgenes tenían que pagar una compensación por si grababas ahí música, fundamentalmente, ¿no? Es una compensación indirecta. Entonces, claro, ningún Estado hasta ahora, salvo en un Estado orwelliano, ¿no?, de George Orwell, ningún Estado puede estar en nuestras casas viendo qué es lo que grabamos. Es decir, y la tecnología permite hoy día grabar y reproducir cualquier cosa. Entonces se optó por establecer lo que llamamos una licencia legal, que significa yo permito que cualquier ciudadano pueda hacer copias de una obra, porque la tecnología que adquiere en su domicilio lo permite, y sin embargo tenemos que buscar una forma de compensar esa autorización que le estoy dando en nombre de los titulares. Eso es la compensación por copia privada. Vale. ¿Qué ocurre? Que la industria tecnológica montó una campaña enorme aquí en España y en toda Europa diciendo que eso era su ruina, y les voy a explicar dos tarifas nada más. Por ejemplo, un iPhone, un teléfono, un smartphone que te puede costar entre 800 y 1.200 euros, paga 2,75 € para toda la vida. Eso es todo el canon de copia privada, por todo lo que tú puedas aquí grabar y reproducir. Entonces, demagógicamente decían, no, es que aquí yo grabo cosas personales. Claro, es que si solo fuera a grabar películas, series o canciones, pues sería incalculable el precio. Es decir, es una mínima compensación simbólica para que el ciudadano tenga la libertad de poder grabar y reproducir las cosas. Ese derecho es común a todos. Fuera de ahí, el principal derecho de contenido económico que se recauda para los artistas del audiovisual, en este caso, es el derecho de remuneración por la comunicación al público. La comunicación al público es el derecho más extenso y más moderno que existe. Eso se regula en el artículo 20 de nuestra ley, y hay múltiples formas de comunicar al público una obra, ¿vale?, o una prestación artística. Por ejemplo, la más habitual, la tradicional, es la emisión, ¿no?, lo que hacen las televisiones o las radios tradicionales. Emiten una onda al aire y tú la captas con una antena. Esa forma, que es la forma más primaria de comunicación al público es lo contrario a la distribución, que significa que el público tiene acceso a una obra sin distribuir ejemplares. Sin distribuir ejemplares de la misma obra, ¿no? Entonces, la emisión, que parece como ya que ha quedado antiguamente, desde mi punto de vista, sigue siendo el medio más poderoso de comunicación pública que existe todavía. Pues se habla de que el streaming total, tanto de audio como de vídeo, al día en el mundo ronda los 1.000 millones de usuarios. Vaya. 900 y pico, 1.000 millones, son cifras un poco relativas, pero lo que está claro es que si la humanidad tiene más de 8.000 millones, la mitad de la humanidad todos los días ve televisión, por ejemplo, o escucha radio. Y eso es imbatible todavía hoy día en cuanto al número de usuarios y, entre comillas, poder de influencia, ¿no?, de unos medios sobre otros, porque, quieras que no,
es cierto que hay estadísticas que los menores de 30 años apenas consumen ya televisión y radio, van más a podcast o a contenidos ya más específicos. Está el déficit de atención, que también hay que hacer formatos, de ahí ahora se está imponiendo en algunos países como América Latina, Estados Unidos, las series verticales, que son formatos muy cortos. También, es decir, se está adaptando un poco a los hábitos de consumo de las nuevas generaciones, ¿no? Pero digamos que la emisión es el más fuerte. Y luego hay otro, paso por alto otros muchos que hay, pero voy al más moderno, que es otra forma de comunicación al público, es la puesta a disposición. El derecho de puesta a disposición, que también lo estamos recaudando de las grandes plataformas, de Netflix y HBO, este tipo de plataformas, es una forma de comunicación al público que significa que el usuario accede al contenido cuando lo desea. Que ese es el modelo de negocio que al parecer también desarrolláis los que os dedicáis al podcast y a la audioficción, no. Ficción sonora. Ficción sonora, ¿ves? Es que, pero bueno, es podcast también. Es que la terminología... entonces, es decir, el usuario accede en el momento que él decide. Claro. Porque a diferencia del antiguo streaming, sobre todo el cable, tú te subías a un tren en marcha y es lo que te ofrecía. Te ofrecía mucha variedad, pero era ya algo que estaba en marcha. Y aquí tú eliges porque está a tu disposición, como dice el nombre del derecho, es decir, está albergado en una base de datos y tú accedes a él. Esa es la gran diferencia. Pero es una forma de comunicar al público. Y eso se está ya cobrando también. Ha costado mucho esfuerzo ponerlo en marcha, pero bueno, eso ya se está desarrollando. Y en estos momentos justo llevamos ya como 5 años negociando con varias plataformas de podcast y de audiolibros, y entonces hemos avanzado con varias de ellas, pero todavía no tenemos acuerdo. Lo que hemos decidido es, a raíz de toda la experiencia negociadora, hemos adaptado las tarifas generales a las dificultades que nos iban planteando estas plataformas de podcast y de audiolibros. Vale, entonces a nivel de audiovisual se cobran por distintos derechos. Me has dicho la copia privada, derechos de remuneración por comunicación al público, entre los cuales está pues eso, los radiodifusores, la televisión, y después está también la puesta a disposición, y ahí tenemos las grandes plataformas. Eso es lo que se cobra en audiovisual. Eso es lo que podría cobrarse también en audio, y está contemplado también en la ley. Imagino que por eso estáis negociando, ¿no? Eso es, sí. ¿Se cobra a día de hoy? No, no se cobra nada a día de hoy. Todavía no hemos podido cobrar, insisto, por las dificultades del mercado y también nosotros, aquí el sistema tarifario es muy complejo en España. Para dar mayores garantías, a mí me parece bien, hay que hacer estudios econométricos con auditorías, etcétera, para luego establecer un método. Entonces nosotros ya lo hicimos en 2016, porque la ley nos obligaba a hacerlo en 2016, una renovación de la forma de fijar las tarifas. Claro, que además eso aparece en vuestra web, ¿no? Sí, Son no, las tarifas está en la que web, aparecen. está comunicado al Ministerio de Cultura, está pasado Claro. por todos los filtros legales y demás. Ahora, esa tarifa, también la ley, es lógico, te obliga primero a negociarla con quien la tiene que pagar, no para no imponerla, lógicamente, ¿no? Y entonces esa negociación nos ha llevado, pues ya os digo, 4 o 5 años de negociación. Hemos ido tomando nota de todas las dificultades que nos iba sugiriendo, y hemos hecho un nuevo sistema tarifario el pasado año y lo estamos adaptando ya más a la realidad, porque claro, cuando hablas de un sector, aunque todo el mundo opera más o menos parecido, opera con distintas dimensiones. Por ejemplo, en audiolibros había plataformas que es evidente que el audiolibro es el audiolibro, y ahí no hay, pero en los podcasts hay mucha variedad de podcasts. Entonces no se puede intentar obtener la misma tarifa. Imaginaos un canal de televisión, por hacer un poco la similitud, un canal de televisión que ponga muchas películas y muchas series, ¿vale? Pues hay un nivel de protección mayor del repertorio de los actores, en este caso, de los guionistas, etcétera. Pero si es un programa de televisión, un canal de televisión que da muchos informativos o muchos deportes y tiene poco contenido de ficción, pues la tarifa tiene que ser. Entonces, eso es lo que nos faltaba por adaptar. Entonces, a raíz de las negociaciones con varias plataformas, hemos ido adaptando la tarifa. Nosotros tenemos una tarifa que es un porcentaje global que luego se va reduciendo y ponderando en función de las circunstancias
de cada plataforma, ¿no? El porcentaje global es el que nos sale de los estudios económicos que hemos hecho con distintas empresas consultoras, que es un 2,7% de los ingresos de la plataforma o de la empresa que esté emitiendo. Entonces, eso el audiolibro, pero luego... es decir, eso es lo que vosotros consideráis que se debería cobrar, ¿no? El 2,7% de los beneficios que consigue esa plataforma porque lo consigue a través de esos contenidos. Claro, pero como como el 100% no es todo generado por la voz humana, digamos, vale, pues nosotros ahí descontamos lo que se vaya acreditando que está hecho por IA o está hecho de otra manera. Es decir, que no hay una intervención humana, digamos. Pues nosotros no queremos cobrar algo, no queremos cobrar nada que no haya sido hecho por nuestros titulares, por nuestros artistas y demás, ¿no? Luego el valor, pues depende de una serie de estudios económicos. Y como digo, en el tema del podcast, además, como es más complejo y es más variado que el audiolibro, pues nosotros lo ponderamos. Entonces, hemos hecho una ponderación media, también basado en estudios de todas las plataformas que se dedican a esto, que está más o menos la media de contenido protegido para nuestros actores es del 22,44. O sea que del 100% de lo que emiten estas plataformas, el 22,44 de media viene a ser lo que está protegido porque está hecho por actores humanos, digamos, ¿no? La voz. Pues un porcentaje bajo, ¿no? Digo, esa es la media. Sí, es la media. Hay plataformas que tienen mucho más, otros mucho menos, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, la media siempre es un poco engañosa, porque a lo mejor en la media los que menos tienen es que son muy, muy flojitos, ¿no? Digamos, en cuanto a contenido. Eso es ya muy relativo, pero nosotros nos adaptamos plataforma a plataforma, vamos adaptando la tarifa. Eso es lo que estamos, y todavía no hemos cerrado ningún acuerdo, pero vamos, más flexibilidad y más objetividad y equidad que pretendemos nosotros, yo creo que nadie lo hace, ¿no? Mira, mi idea de derecho es muy pequeñita y a mí se me escapan algunas cosas, entonces a ver si me puedo centrar un poco. Imagino que la legislación es de obligado cumplimiento, de manera que estas plataformas tienen que pagar. Y ahora yo te pregunto, ¿están obligadas también a llegar a un acuerdo o no? Porque si no, esto se puede prolongar en el tiempo indefinidamente hasta que nunca se cobre, se llega a cobrar nada. Es decir, no entiendo cómo algo que está contemplado en la ley y que es de obligado cumplimiento, por tanto, se pueda prolongar en el tiempo hasta tal punto de que no se llegue a cobrar nunca. Bueno, a ver, la ley obliga a negociar. Nadie te puede obligar a llegar a un acuerdo. Claro, pero entonces estamos vendidos, sí, imagino, ¿no? No, pero si no llegas a un acuerdo puedes reclamarlo judicialmente, incluso hay un instrumento desde hace ya unos años que es una comisión de propiedad intelectual que tiene el Ministerio de Cultura, que puedes ir previamente ahí para establecer unas tarifas provisionales o para intentar acercar las posiciones de las partes y demás. Vale. Y si no, pues como todo en este país, lo que no se quiere cumplir voluntariamente, si hay derecho a ello, pues tienes que acudir a los tribunales. Nosotros lo que pasa es que desplegamos una actividad negociadora agotadora. O sea, nosotros hemos estado negociando con algunas plataformas 9 años. Dices de audiovisual, ¿no? Sí, antes de poder cobrar. Nosotros exprimimos o agotamos todas las posibilidades de negociación. Porque para nosotros un acuerdo es mucho más importante que una sentencia, porque un acuerdo significa que las dos partes están confortables en esta cuestión. Aquí lo que ocurre en esta materia de los derechos y demás, somos 9 entidades de gestión que representamos distintos colectivos en este país. No solamente de actores y actrices, sino también de guionistas, imagineros. Exactamente. Entonces, claro, y hay una gran confusión histórica. Esta es mundial, esta confusión. Y es que todos los colectivos creemos que somos los más importantes. Bueno, eso pasa en cualquier área de la vida. Lo que pasa que en el ámbito audiovisual concretamente, para mí es indiscutible que el actor sí que es el más relevante. Y voy a decir por qué. Porque el derecho de autor, paradójicamente, a lo que puede pensar la sociedad, no protege el proceso creativo. O sea, para entendernos, el proceso creativo, que implica una libertad de creación, una libertad de expresión, está en el artículo 20 de la Constitución, que es el que proclama la libertad de expresión, la libertad de creación, etcétera, etcétera. Porque el proceso creativo es una cosa íntima e interna, ¿no? Al margen de que yo tengo una tesis donde demuestro
que no se pueden jerarquizar las creatividades. O sea, todas las creatividades tienen el mismo valor. Lo que nos diferencia del proceso creativo es cómo externalizas. Bueno, el derecho de autor no protege el proceso creativo, protege el resultado. Y el resultado que queda fijado en un soporte, porque si no lo fijas en un soporte no está protegido. Por eso la obra en vivo, en un teatro, una obra teatral, en un concierto de música, el artista no tiene ningún derecho, porque no, salvo que esté grabando el concierto o la obra teatral. El único derecho que hay ahí en juego es el del autor de la obra, o el del autor de la letra de la canción o de la música, porque su obra, que es, digamos, en papel, en estático, está en un soporte y se está reproduciendo en vivo en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces el derecho de autor ya tiene dos criterios. Primero, que protege el resultado. Segundo, que tiene que estar en un soporte expresado el resultado. Y tercero, el derecho de autor entra en juego solo cuando ese soporte, esa obra, esa creación comienza a distribuirse a nivel comercial. Hasta ese momento el derecho de autor no tiene nada que decir en todo ese proceso. Entonces la gente se retira a sus cuarteles de invierno y dice, oh, no, es que el autor es Dios, porque es que sin el autor no hay obra. Digo, claro, pero eso es una obra distinta. O sea, en el ámbito visual, por ejemplo, el guión, sin guión no hay obra, ¿de acuerdo? Pero es que el guión es una obra literaria en sí misma, ¿vale? Entonces el personaje que está en el guión o en el libreto de la obra teatral es el personaje literario, pero del personaje literario al personaje escénico, o del personaje del guión literario al personaje audiovisual, hay un abismo. Porque es que ahí es donde está el criterio de la creatividad. Porque es que la creatividad no es crear sobre la nada, que es lo que la gente no entiende. Creatividad viene del verbo latín engendrare, que significa dar solución original a un problema. Entonces, ¿cómo opera la mente de un actor? Por eso digo que el actor no es un intérprete, que eso es una blasfemia al arte. O sea, el actor, la palabra actor del griego clásico viene de acto, de actuación, de actuar, que implica acción dramática, implica movimiento. Pero eso es como él expresa su creatividad, porque la creatividad la generamos con la imaginación, nuestro cerebro piensa en imágenes. Entonces lo que hace el actor es leerse el guión o el libreto y empieza a imaginarse el personaje, igual que cualquiera de nosotros. Nosotros podemos leer todos la misma novela y cada uno nos imaginamos los paisajes o los personajes de aquella manera. Pero eso es una cosa. Eso es la única interpretación que existe en el proceso del arte. Es decir, traducir a imágenes, que es como piensa nuestro cerebro, lo que nos inspira, la semántica de las palabras o una pintura que estamos viendo ahí. Eso es la interpretación. La única interpretación que existe es la interpretación hermenéutica. Esa no es la tarea del actor. El actor, en el proceso interno de crear su personaje, se imagina el personaje y le mete otros elementos incluso que no están en el guión. Pero eso forma parte de su interior, eso no lo protege el derecho. Está en la parte intelectiva de la creatividad. A la hora de externalizar su personaje, cuando ya se percibe y se fija en un soporte, es cuando lo protege el derecho de autor. Y esa fase, la tercera fase de la creatividad, que es externalizar lo que la mente te manda, o sea, un ingeniero, yo mantengo que la mente de un ingeniero opera igual que la de un actor. Y la de un escritor igual que la de un mecánico o de un ingeniero. Es que da igual. Nuestra mente crea de la misma forma. O sea, lo que ocurre es que cómo expresas tu creatividad. O sea, el ingeniero o el científico, el momento eureka, ¡bum!, la imaginación, o sea, es decir, se le alumbra una solución mental y la expresa en una fórmula química, que es un fármaco, y con eso millones de fármacos y nos salva la vida a millones de personas, ¿vale? Eso es la creatividad que lo protege una patente. La creatividad de un escritor, el que hace un guión, es que se imagina en imágenes y describe y lo traslada a un texto. Ahora, el actor, que es la tercera fase, la más difícil, la más compleja, porque tienes que expresar con tus atributos personales algo que está aquí en tu cabeza, aunque previamente se haya descrito de aquella manera en un guión o en un libreto, en una obra preexistente, eso es lo más complicado que hay. O sea, yo, Abel Martín, me siento capaz de escribir sobre cualquier cosa. Lo que no soy capaz es de expresar con mi cuerpo cualquier cosa, que es con el gesto, con la voz, con todo. Entonces, por eso la voz forma parte de la actuación actoral. Entonces, es una guerra que la guerra la tengo muy perdida de momento, ¿eh? Pero esto no va a acabar aquí. O sea, porque es que
todos los días, a todas las horas, oigo la palabra intérprete hasta... Bueno, las siglas de esta entidad es Artista Intérprete Sociedad de Gestión. O sea, claro, era otra época. Lo tienes muy difícil. Es muy difícil. Pero fijaos que interpretación es lo que no hace ningún artista, es interpretar, porque interpretación sería quedarse así pensando en lo que ha leído, imaginando lo que ha leído. Eso no es el trabajo de un artista. Y fue por un error de traducción del performance inglés al francés y al español en un tratado, el Tratado de Roma, la Convención de Roma, que regulaba por primera vez derechos del artista musical, del productor de fonogramas y de las radios comerciales. O sea, fue un error de traducción. Y a raíz de ahí ha calado en todos los lados y demás. Y entonces, pero también os digo una cosa, si no aclaramos los conceptos, esa es la peor de las batallas. Es cuando se pierden todas las guerras. ¿Y están lo suficientemente claros los conceptos actualmente? No, a la hora de... Es que está todo confundido. Y vivimos tiempos de mucha confusión. Y entonces, con eso y otras confusiones, deliberadas o no, en el ámbito de la propiedad intelectual, llegamos a la era de la IA sin haber aclarado primero el sistema de derecho de autor, que está asentado también, es de lo más legítimo que existe, pero internamente la ley de derecho de autor, desde mi punto de vista, tiene una serie de desequilibrios, entre comillas, injusticias, que no se han querido resolver. Y ahora nos vemos ante un sistema debilitado y una irrupción de la IA que no sabemos qué hacer con ella. Hemos llegado a esa posición. Pero ¿cómo hemos llegado ahí? Has dicho que se ha visto debilitado porque hay una serie de concreciones que no se han hecho en su momento. Vamos a ver, es que el derecho de autor se positiviza en el siglo XIX y seguimos con los mismos conceptos. O sea, autor, obra, cuando se escribía a mano y en papel, casi en papiro, ¿no? Es decir, entonces, si yo estoy de acuerdo que lo más legítimo es proteger lo más íntimo, la más sagrada de las propiedades, como se dijo en la Asamblea Francesa. Pero el tema es que esas leyes nacen para proteger la creatividad. Y hoy, siglo XXI, hemos llegado al resultado que esas leyes, por un sinfín de trucos jurídicos, solo protegen en un 20% la creatividad. El 80% lo que protegen es la inversión económica, que es muy digna de protección, pero de otra manera. O sea, todas las leyes de derecho de autor, incluido el copyright de Estados Unidos y el inglés, han ido haciendo una mezcla, porque el derecho de autor nace con un sentido espiritualista muy, muy loable, pero en la medida que avanza el siglo XX y ya inventado el fonógrafo y el cinematógrafo y demás, empieza ya a convertirse en una industria. Entonces la industria en torno al disco, sobre todo, y muy vinculado a la radio, pues empieza a derivar hacia la parte económica, porque el modelo económico del disco y del cine posteriormente es que como tú distribuías ejemplares físicos, pues entonces tenés el monopolio, que tenía el monopolio de la distribución. Es decir, ¿por qué la cinematografía o la discografía europea, española, latina, no hemos podido nunca competir contra la de Estados Unidos? Es decir, si Shakira o Julio Iglesias quería llegar a todo el mundo, tenía que pasar por Miami. Y si Antonio Banderas o Javier Bardem o Penélope querían pasar por todo el mundo, tienen que pasar por Hollywood. Porque venimos de unas industrias donde tenían el monopolio de la distribución mundial. Es que aquí hasta hace 10 años, una distribuidora aquí en cualquier país, una distribuidora de Estados Unidos en cine, te desembarcaba con 200 o 300 ejemplares de una misma obra, en un par de meses inundaba todas las salas de cine, que además la mayoría de las salas les pertenecía por otro lado. Y aquí ni siquiera Almodóvar podía salir con 30 o 40 títulos. Y estaba una semana en los cines y se acabó. O sea, es que no podías combatir. Entonces todo eso, ahora con Internet, la IA y demás, ha cambiado. La verdad que el streaming ha cambiado y por eso también España pues destaca en series y demás, porque siempre ha habido mucho talento. Y entonces cambia la mecánica del mercado. Pero el streaming nos ha anticipado otro problema, y es que hay una sobreoferta de contenidos. Entonces, por ejemplo, la huelga de actores del año 23, también de guionistas durante un tiempo, sobre todo de actores, estaba marcada porque el streaming ha provocado una sobreoferta de contenidos y por tanto una reducción de las condiciones de trabajo en toda la cadena de producción. Y eso no es nada comparado a lo que puede generar la inteligencia artificial. O sea,
en cuanto a sobreoferta y abaratamiento de costes. Esto lo he comentado muchas veces con los productores, que hasta hace poco, aquí en España, los de audiovisual me refiero, decían, no, igual que han surgido siempre nuevos trabajos, han desaparecido otros, o sea, digo, claro, y tú piensas que el tuyo es el que nunca va a desaparecer, porque tú te estás frotando las manos porque piensas que con la IA vas a ahorrar costes. Claro, y si ahora una película, por decir algo, el coste medio son 500.000 euros, mañana va a ser 100.000, pasado 25.000, y cuando sean 1.000 o 1.500 o nada, porque cualquiera en su casa hace una película, pues tu figura desaparece también, porque no sirve para nada, ¿vale? Es decir, estoy exagerando un poco el ejemplo y las circunstancias, pero en el fondo es lo que ha generado el streaming, que ha tenido otras virtudes, pero tiene ese inconveniente. Entonces, la industria se está replanteando esto porque toda la propiedad intelectual se reduce a una frase, que es un incentivo económico al creador, desde que surge. Ahora, si tú alteras esos incentivos, que es lo que ocurre actualmente en la gestión colectiva en todo el mundo, es decir, no sé si saben ustedes que, por ejemplo, del ámbito audiovisual, de lo que paga una televisión por derechos de autor, el 90% remunera música, no remunera contenidos audiovisuales. Eso es un fracaso del sistema, es que algo ocurre ahí cuando da ese resultado. O de una película cinematográfica, en España el que más cobra, del equipo de autores me refiero, es el compositor de la banda sonora. Pero eso es porque la ley no está bien planteada. O sea, la ley está hecha a la medida de unos intereses de una determinada época, ¿no? Entonces, todo eso que estoy contando ahora dificulta un poco el clarificar los nuevos contenidos, los nuevos formatos, etcétera, etcétera. Porque no hemos sido capaces de clarificar todo esto en los últimos 30 años, por decir algo, y llegamos con un sistema muy cuestionado del derecho de autor por un lado, y por otro lado tenemos que afrontar los retos de las nuevas tecnologías, ¿no? Y claro, la IA, ya cierro mi intervención con esta cuestión, la IA es que hay que segmentar al menos 3 grupos de problemas. Si la IA es una herramienta para la creatividad, el ser humano todavía, la creatividad humana sigue ahí vigente y hay que protegerla. Cuando es autónoma la IA y crea y genera contenidos, ahí el derecho de autor de momento nada tiene que decir. Y luego hay supuestos mixtos, ¿no? Entonces, yo pienso que la creatividad humana va a sobrevivir, solo que pasará épocas que será mucho más reducida de lo que tenemos ahora. Hasta ahora 100% de la creatividad humana. Pues imaginaos que queda un 30% de lo que es actualmente. Y la tiene que proteger el derecho de autor, pero el derecho de autor no está preparado ni siquiera para ese 30%, porque no se ha actualizado. ¿Qué debería cambiar entonces? ¿Qué debe cambiar en la legislación? ¿Qué debería cambiar para contener todo esto? Había que hacer unas leyes nuevas, o sea, pero realmente nuevas. Esto es una barbaridad porque hay tratados internacionales, todo lo que usted quiera. Pero las cosas, si las ha hecho mal, durará lo que tengan que durar, pero no sirven en la práctica para resolver determinados problemas. Por ejemplo, definir. Porque es que, mira, nuestra ley en el artículo 5 dice que es autor la persona física que crea una obra. Y ya está, todo lo demás queda fuera. Te vas a Estados Unidos y te dicen, autor no es el que crea, sino el que invierte. Y por eso el autor es el productor, el que invierte en una obra en colaboración. Es decir, si los sistemas chocan en sí mismos y ninguno de los dos es correcto. O sea, por eso, vuelvo, batalla conceptual. Si es que la trampa está en los conceptos. Siempre ha estado en los conceptos. Yo desde hace 30 años hablo de creador. Bueno, ahora lo usan otros para hablar de creatividad, de creador, pero lo retuercen otra vez. O sea, no se despegan de lo que arrastramos de atrás, de los errores que arrastramos de atrás. Entonces, no se trata de categorizar la creación, no. Se trata de que en el ámbito del derecho de autor tiene un valor en función de lo que influye cada elemento de la obra, que casi todas son en colaboración, a la hora de explotar la obra. Es decir, mi pregunta es, bueno, en lo vuestro a lo mejor no tanto, pero por ejemplo en una serie, en una película, sí, claro, hace falta un buen guión, una buena dirección, una buena fotografía. Por cierto, el director de fotografía está fuera del esquema de titular de derechos. Es que para mí el que hace la obra audiovisual. Sí. ¿Ah, sí? ¿No cobra nada? Nada, no está ni en la ley reconocido como coautor. Y eso me parece una cosa muy flagrante, ¿no? ¡Qué barbaridad! Claro, por eso, porque es que las leyes las hacen los lobbies y los intereses. Es que eso es así en todos los lados.
Bueno, entonces, la cuestión es que claro que hay mucho por hacer en el derecho de autor. Estamos llegando muy tarde en esta materia y tenemos muchas dificultades para dar una respuesta a estos nuevos formatos que representáis vosotros. Entonces, ¿cuáles son o cuáles piensas tú que son los grandes retos a nivel de audio, a nivel de derecho de audio? Porque sí que están reconocidos algunos derechos, ahora lo que estáis haciendo es negociar, para eso habéis tenido que hacer una reclasificación de todos esos elementos que entran, o mejor, una reclasificación de qué tipo de podcast hay y en función del tipo de podcast, ficción, entrevista, lo que sea, a partir de ahí ya empezar a proponer unas tarifas que se adapten mejor a plataformas, porque estáis negociando con plataformas. Pero estoy pensando también en la radio, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo funciona? Porque en plataformas me ha quedado más o menos claro, pero ¿qué pasa con lo que decías, con televisión, radio, en nuestro caso la radio, por ejemplo? Pero bueno, te he hecho dos preguntas, vamos a empezar por esta y después vuelvo a los retos. Todo depende de lo que acabamos de comentar, y es que el sistema ha llegado a un punto de tanta confusión. Sí. Y de estar mirando muy de espaldas a la realidad del mercado, que es muy complicado. Yo estoy convencido que el día que nos pongamos de acuerdo y podamos intercambiar tecnología, o sea, para que yo sepa cada vez que se emite algo vuestro, dónde está, o sea, y eso haría que pusiéramos en valor vuestros contenidos, incluso. O sea, lo que pasa que luego vendrán otros que pretenderán también cobrar. Pues si tú cobras 2, yo 25. Es que eso es lo que distorsiona todas las cosas, porque, repito, no hay un criterio de justicia. Sin justicia hay conflicto en las cosas. Entonces, yo pienso que sí que hay que actualizar las leyes. Para reformar las leyes, realmente modernizarlas, actualizarlas, todo el mundo tiene mucho miedo porque es una materia que tiene muchos intereses imbricados. Entonces, tú abres la caja de Pandora para reformar una ley y todo el mundo quiere meter sus cosas porque es algo que estamos acostumbrados. Y habría que hacer una reflexión hacia dónde nos lleva, qué es lo que se hizo en el siglo XIX. En el siglo XIX, nosotros, España, está entre los 5 países pioneros en esta materia, porque nuestra primera ley es de 1879. ¿De derecho de autor, dice? Sí, la ley de derecho de autor de 1879. Sí, era muy moderna y muy evolucionada. Y un reglamento del 80 estuvo más de un siglo en vigor, esa ley. Lo que pasa que luego en la práctica solo existía la Sociedad General de Autores, aquí lo que es la SGAE, y parece que solo el autor tenía derechos. A partir de la reforma del 87 ya se abrió la posibilidad de otros titulares, ¿no? Uh-huh. Y eso hay que evolucionarlo y hay que modernizarlo. Es decir, entonces son muchas cosas y muy complejas, pero yo creo que hay solución. Lo que tiene que haber es voluntad. Vale. por solucionar la cosa y no agarrarnos cada uno a lo que ya tenemos. Yo no quiero ceder lo mío y tal, pero claro, es que sería, bueno, hay cosas que habría que hacer borrón y cuenta nueva y hacerlo más justo, más dinámico y sobre todo más factible también para el que explota contenidos. O sea, yo creo que ese sería un equilibrio, como en todas las industrias que han prosperado, un equilibrio claro y transparente. Yo creo que podremos ir salvando esto. Esto lo tenemos que salvar entre todas las partes. Porque si hay una industria que hace cosas que no debe hacer según la legislación, por otro lado, la legislación no se adapta a ese modelo que están desarrollando las distintas plataformas o productoras, pues ahí tenemos todos un problema. ¿No será mejor incluso para los productores tener un modelo claro, un modelo regulatorio de negocio claro, saber a qué atenerte, saber dónde tienes que invertir, dónde tienes que meter más fuerza, más... Es que eso es lo que falta, esa claridad de planteamiento. Pero vamos, yo todo lo que planteo no albergo ningún interés más que hacer justicia en lo que sea, y creo que esto lo merece. Merece hacer justicia, porque si no, la injusticia te lleva al conflicto permanente. Sí, es verdad. Entonces, en el caso del audio, tú lo que piensas es que para intentar resolver un poco la situación o intentar ser justo a nivel de remuneración económica, tendríamos que saber, en primer lugar, dónde se encuentran cada una de esas piezas. En segundo lugar, saber cómo se clasifican esas piezas. Y una vez establecido tanto el lugar donde se encuentran como la clasificación y, por tanto, la posible tarifación, ya empezar a negociar con todas esas partes. Claro. ¿Siempre es posible negociar con todo? La semana pasada yo tuve una reunión con un ministerio importante de este país, porque están intentando regular una materia esta, y les decía eso, digo, no se equivoquen, es muy difícil negociar entre las partes luego en el mercado o en la calle, por decirlo así,
si el marco regulatorio no es claro y justo de antemano. Porque si partimos ya de una injusticia, ya estamos condicionados en esa negociación. ¿En qué injusticia estás pensando? No, es que no la puedo decir porque es confidencial, pero quiero decir que lo que tú has dicho lo comparto, es decir, efectivamente tiene que haber una transparencia. El principio de transparencia lo exigen hoy día hasta la directiva, el reglamento, de inteligencia artificial de la Unión Europea exige el principio de transparencia. Yo creo que eso es fundamental. ¿Y trazabilidad? Sí, va muy vinculado, pero en cualquier caso, eso nadie tendría que tener miedo. Yo me pongo aquí ahora de productor. Y oye, yo lo que necesito para cualquier negocio en la vida es tener las cosas claras. Saber a qué atenerme. Pues a lo mejor en vez de invertir 5, invierto 25 o 0, o depende en este factor. Claro. O en este elemento que me interesa más. Sabiendo que mi producto va a tener un más valor y va a ser explotado adecuadamente en un mercado. Porque es que si no se respeta un marco justo de equilibrio, lo que cae es la industria. Que es lo que hay gentes que aquí no lo entienden. O sea, en Estados Unidos os puedo garantizar que las grandes productoras, las major del audiovisual, están muy preocupadas con el futuro. Anda. Están muy preocupadas, sí. Esto de que no, por la plataforma y van por ahí, no. Están muy preocupadas porque saben que esto depende de todo esto que estamos hablando y de otro factor que se olvida todos los días de nuestra vida, que es el consumidor. O sea, para mí el arte es un acto de comunicación emocional, en donde hay un emisor que emite el mensaje y un receptor, que es el que disfruta, ¿no? Entonces, estamos aquí intentando soluciones y no nos preocupamos del otro, que es el que tiene la sartén por el mango, entre comillas. O sea, porque tú ahora mismo, por mucho oferta que le hagas, si de aquí a nada hay un público que no le interesa lo que estás haciendo, pues eso viene abajo. Y lo decía Jacinto Benavente respecto del teatro. Dice, el teatro lo vamos a garantizar siempre y cuando seamos capaces de formar a nuevos públicos. Pues el teatro sin público no es nada. Sin actores tampoco, y sin autores, porque alguien lo tiene que hacer. Pero quiero decir que hay que repensar el modelo de negocio de cada cosa y buscar un marco jurídico claro, estable y justo. O sea, esas son los tres ingredientes de la receta. Que evolucionan, bueno, pues se va evolucionando la ley. Lo que no podemos estar es con principios y normas del siglo XIX intentando resolver los problemas del siglo XXI. De acuerdo. Y ahora sí que me gustaría pasar ya a Mar Abad. Y bueno, Mar, sí que me gustaría que nos hablases un poquito de la Academia del Audio, porque además me parece que es una gran iniciativa, me parece que está aquí para intentar protegernos un poco a todos los que nos dedicamos a todo esto, ¿no? Háblame un poquito de la Academia del Audio. Pues esa es la intención. De entrada, lo que queremos es realmente constituirnos como una pequeña industria, porque ahora mismo todo está tan deshilachado, tan incierto. En realidad, toda esta industria del podcast lleva 20 años, somos muy poquitos y era muy necesario ponernos en común, sobre todo crear un primer espacio de diálogo y de ver cuáles son nuestros intereses comunes y también un lugar donde hablar y pensar. Y en eso estamos, se está constituyendo. Y una vez que estemos todos juntos, que aunque parezca una tontería, es necesario y primordial establecer esos primeros pasos para crear también esa academia que da un prestigio, que pone unas bases, que tenemos un lugar donde poder hablar y, bueno, a partir de ahí ya construir muchísimo, pero realmente muy incipiente en comparación con todo lo que hemos oído de Abel, ¿no? Lo oyes hablar y dices, madre mía, wow, qué ganas de llegar hasta ahí, pero, claro. pero más chiquititos todavía. Bueno, acabáis de empezar, pero a mí me parece un buen paso adelante. Y estoy pensando también, imagino que todas estas cuestiones de derechos de autor os interesarán mucho, ¿no? Como creadora, además, no solamente en el campo de actores y actrices, no vamos a llamarlos intérpretes, que me ha convencido Abel. Tengo que pensarlo un poquito, pero me va llevando por el buen camino. Pero, sino que a vosotros también os deben interesar, pues eso, los derechos del guionista, del diseñador sonoro, del director, en fin, hay una cantidad de personajes ahí que son muy importantes, ¿no? Por supuesto, los derechos y una regulación. Lo que pasa es que eso es algo también que, que irá poco a poco. Que vendrá con el trabajo y hay un objetivo que, fijaos, yo creo que todavía somos tan nuevos, dentro de que ya llevamos más de una década, que para empezar
muchas de las cosas que nos cuestionamos es que el podcast se reconozca como una creación cultural y protegerla, incluso dar a conocer qué es una ficción sonora. La mayoría de los alumnos de las facultades de periodismo y comunicación no saben lo que es una ficción sonora. Esto es no interesantísimo. saben lo que es un podcast narrativo. Y lo sé porque cuando voy a universidades y doy clase, los profesionales que el año que viene ya habrán acabado la facultad no saben lo que es. Por lo tanto, y por supuesto, estamos con la boca abierta todavía de escuchar a Abel, pero es que ha llevado toda la razón en lo que habla de la terminología. Claro que tenemos que luchar por nuestros derechos, pero lo primero que tenemos que hacer es existir, que la gente sepa que existimos, que la gente sepa que es una ficción sonora. Después de que sepa que es una ficción sonora, que vaya a buscarle, que la escuche, igual con un podcast narrativo, con un podcast conversacional, que esos sí que son los más conocidos. O sea que fijaos en el punto de partida todavía en el que estamos y lo necesario que es, porque para existir te tienen que saber nombrar. No, por supuesto. Pero a mí esto me sorprende mucho. En estas confusiones premeditadas de las que hablaba también Abel, a mí me parece que ahí están un poquito implicadas también las plataformas, porque a mí me cuesta muchísimo encontrar ficción sonora en una plataforma, descubrir yo. Pero es que además es muy difícil en Audible, por ejemplo. Uno intenta buscar ficción sonora y le salen audiolibros, no sé qué, es muy difícil hacer un descubrimiento personal dentro de la plataforma. Pues claro, la gente no lo conoce, no estamos cuidando suficientemente al consumidor, ¿no? Es que creo que tenemos una falsa sensación de libertad, de acceso, de abundancia. No es verdad, hay mucho por ahí, pero en realidad, ¿a qué tenemos acceso? Pues a lo que nos pone en nuestra mano la tecnología, los algoritmos y los intereses económicos de las plataformas y de las empresas. Entonces, nuestra atención está muy dirigida, los formatos no los imponen desde fuera, ojalá no lo impusiese nuestra creatividad, pero no es verdad. Los formatos se diseñan en función de unos intereses económicos, no de nuestras neuronas ni de nuestros deseos narrativos. Creo que es interesante saber eso para saber moverte, ¿no? Y qué bonita la creatividad, sí, es maravillosa, pero la creatividad hace lo que puede en un mercado capitalista. Me da la impresión de que estamos muy parados en el mundo del audio. ¿En qué sentido? No sé, podríamos hablar también, aquí hemos hablado de actores, de actrices, hablamos también de guionistas, diseñadores sonoros, de directores, cada uno me da la impresión de que va con la suya, de que intenta negociar por su lado, no sé, me da la impresión de que hay mucha falta de unión en un sector y en un sector que es el del audio, en el que nos iría mucho mejor juntos para negociar y para todo, ¿no? Primero que nos reconozcan, mira, tenemos contenidos que son estos. Lo que hay, esta serie de personas son las que trabajan en ello. Y ahora, pues vamos a intentar negociar con cada uno de vosotros para que veáis, no sé. ¿No? Claro. ¿Nota esa impresión? Bueno, una ley matemática es que la unión hace la fuerza, pero la realidad es que aunque estemos en trabajos parecidos, realmente muchas veces tampoco tenemos los mismos intereses. Entonces es muy, muy complicado. La Academia del Audio lo intentó ser más grande, pero no es fácil y nos encontramos que ya hay personas que están constituidas, otros que llegamos de nuevas y no tenemos cabida. ¡Wow! Es que, o sea, los grupos humanos son muy complejos. Los intereses... ¿Son realmente muy diferentes? Cuando uno habla de audio, con lo incipiente, que lleva ya años esto, pero digamos que ahora se está consolidando como una industria. ¿Los intereses son realmente tan diferentes entre todos nosotros, por lo menos al principio? Bueno, no lo sé, lo pregunto también a ti. A ver, es decir, comienza tú, por favor, Mar. Bueno, yo es que, por ejemplo, pienso... El sector del doblaje está perfectamente constituido hace muchísimo tiempo. Eso es audiovisual. No, pero quiero decir, ¿vamos a ir nosotros a pedirle que cambien su forma de hacer o todo lo que han conseguido porque llegamos nosotros nuevos? ¿Cómo nos verán ellos? Es que la teoría está muy bien, pero luego la realidad creo que es muy difícil
unir a distintos grupos. No es que yo no lo quiera, es que soy muy pragmática. Entonces el idealismo es maravilloso, pero la realidad es que dentro de la carrera estamos en distintas fases. Nosotros acabamos de ponernos en pie ahora y de echar a correr. Madre mía lo que llevan ellos, ¿no? Entonces, claro, pero no me refiero, ojalá no uniésemos también con la gente del audiovisual directamente, pero me refiero a la gente del audio. Que los intereses todavía no están, es decir, que los intereses están muy claros y que la manera de conseguir sacarle partido a todo ese trabajo que se hace está todavía por ver. Es decir, aquí hay poca gente que vive del audio y que vive más o menos bien del audio. Hay mucha gente que hace audio, pero que vive más o menos bien hay poquita gente. Y probablemente porque no se tiene claro cómo concretar determinados derechos o cómo concretar determinados, no sé. Pero muchas veces también es por lo que te está pidiendo el mercado. Si el mercado ahora está obsesionado con el vídeo, por mucho que en el audio exijamos nuestros derechos, exijamos unos precios, si el mercado no te lo va a dar, da igual lo que tú pidas. Sí, está obsesionada con el vídeo, pero del vídeo podcast. Por ejemplo, ¿no? Se está haciendo muchísimo video podcast. Bueno, pues eso tiene ahí un apellido que es podcast. Ahí se está cobrando algo. Pues me da la impresión de que tampoco. Tampoco. Entonces, y tampoco aparece, por cierto, tampoco aparecen las tarifas en las tarifas que establece ICE, que están en vuestra web, tampoco se habla de video podcast, que no me resultó muy raro. Porque en realidad sí que consideráis la televisión online, por ejemplo. Entonces imagino que al final todo está concentrado entre no lo sé, no sé por qué no se considera ahí el video podcast, siendo teniendo el tirón que tiene, aunque no desde hace tanto tiempo. Para nosotros es podcast, de momento. Claro. Pero bueno, se puede evolucionar, ¿eh? Nosotros estamos muy abiertos a evolucionar, pero lo que comentabais antes es que todo ha sido un poco así más, es decir, unificar, la unión hace la fuerza, desde luego, y este tipo de causas, si no es colectiva, es muy difícil de afianzar. La gente tiene que entender que cuando se mete en una causa tiene que renunciar a parte de sus intereses particulares, ¿no? Para que luego le puede redundar también en su beneficio particular, pero de momento hay que renunciar un poco a eso y hacer causa común, y para eso hace falta una estrategia, una estructura como la academia que estés creando, una dirección, o sea, una clarificación en la estrategia y todos empujar en la misma dirección. Y eso, hasta que no ocurra eso, es muy difícil ir avanzando a pesar. Y luego, yo entiendo que además cada vez es más dificultoso eso, porque como te van cambiando los modelos de cada X tiempo, y ahora es vertiginoso el cambio, ¿no?, que hay por la tecnología. Yo también entiendo lo que también decías antes, que es que te tienes que adaptar al formato que te exija el mercado en cada momento. Pero en esto, fíjate, hay un debate también interesante, porque en el ámbito cultural siempre he dicho que a diferencia de lo que es la economía de mercado normal, en nuestras actividades, la oferta impera sobre la demanda, ¿vale? Es decir, entonces el tema es cómo saber en cada momento qué es lo que tienes que ofertar. Y yo siempre pongo un ejemplo últimamente un poco tonto, ¿no? Pero no he visto manifestaciones hace 10 años, por ejemplo, reclamando queremos ver series turcas. Y sin embargo, mira, las han puesto en prime time y han tenido mucho éxito y lo siguen teniendo. Es decir, es dar en el clavo del consumidor, ¿no? O sea, vienes condicionado, de acuerdo, pero también a veces ofreciéndole determinados formatos puedes ir reconduciendo un poco la oferta, ¿no? Claro, por supuesto, o sea, al final es pura dialéctica, ¿no? O sea, es unas fuerzas por aquí, otras por allá, pero bueno, mi experiencia, y después de estar en el comienzo de 4 empresas, es que o te adaptas a los tiempos, al mercado, o te excluyen. Eso no significa que tenemos que estar de rodillas a lo que nos diga el mercado. Por supuesto que no. En muchas cosas hay que decir que no y hay que parar, pero hay que ser un poco permeable, porque si no, todo va muy rápido, todo es salvaje y despiadado, entonces es o te adaptas o no estás. Y quería hablar de una cosa, porque me ha parecido interesantísimo lo que decías de la terminología, de que todos nos pongamos de acuerdo en cómo llamamos a las cosas y cómo las vemos,
porque tú has dicho, dice, para nosotros el videopodcast sigue siendo podcast, pero fíjate qué curioso que yo, tanto con la gente de audiovisual como de podcast, lo que oigo el videopodcast, que es la tele barata, que no es podcast. Fíjate que para ti está en un sitio y en cambio en el ámbito que yo me muevo lo echamos a otro lado. Entonces, es como... No está clarísimo, sino que en función desde dónde miramos las cosas, ¡boom!, le pegamos una patada para acá, ¡boom!, le pegamos una patada para allá. No, tú eres de esto, tú eres de lo otro. A saber cómo se sentirán ellos, ¿no? Entonces, lo digo por la complejidad, ¿eh? O sea, es como, wow, es que llegar a puntos de acuerdo incluso en cómo nos vemos, cómo nos definimos, cómo nos consideran... Es muy distinto. Mucha gente de audiovisual lo ve como una amenaza, porque claro, dice, un videopodcast es un show, solo que cuesta 80 veces menos. Para que veáis que es una gran conclusión, ¿eh? Sí. Este podcast es una gran conclusión. Desde mi punto de vista, es que en el lenguaje está todo, en el fondo. Y clarificar los conceptos es básico, o sea, para avanzar. Fijaos un detalle. Yo en su momento, como muchísimos ciudadanos en el mundo, me compré 1984 de Orwell, que es un seudónimo, él se llamaba de otra manera, ¿no? Y no me había fijado hasta recientemente que publicó en la primera publicación, que fue después de su fallecimiento, creo que él falleció en el 51 y lo publicaron en el 53, 1984, que lo escribió en el 49, entonces publicó en la primera edición un anexo que se titulaba El neolenguaje. O sea, dando importancia cómo para cambiar un sistema, y esto, el lenguaje es fundamental, el lenguaje que se utilice. Y en esta materia tan especializada, cómo se nombren las cosas, no me acuerdo qué poeta filósofo decía que quien nombra las cosas las posee. Es decir, va un poco en ese sentido. Es decir, es que no es gratuito, porque es que la batalla conceptual, antes les explicaba lo del derecho de remuneración por copia privada. El eslogan de la industria para derribar ese derecho, que era una tontería comparado con lo que facturaban 86.000 millones y por 110 que tenían que pagar a toda la industria cultural les parecía una salvajada eso, ¿no? O sea, algo lamentable, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ellos decían, el canon digital, que no sé qué habéis escuchado, ni era canon digital, bueno, había formatos de, pero no era un canon, porque un canon implica un impuesto. Es como si le pusiera un impuesto. No, usted lo que paga es una compensación de algo que usted se beneficia N veces, ¿de acuerdo? O sea, pero para que veáis como el lenguaje o Internet libre, porque claro, hemos mentalizado a los nativos digitales en que todo lo que es Internet es libre. Y otro aspecto fundamental, que no hemos hablado, porque daría para otro programa, es la falta de valor que hay de lo intangible. Entonces, esto es un tema ya de educación. Claro, y ningún gobierno invierte en educación en este ámbito, pero la educación tarda 20 años en dar su fruto, pero es el que da el fruto definitivo. Es decir, a los niños lo que hay que explicarles es que detrás de cada cosa hay un valor, hay un esfuerzo, hay un talento. Es decir, pero si el mensaje que tú lanzas a los niños a nivel mundial es que todo el mundo es artista, todo el mundo es creativo y esto no tiene un valor porque lo hace cualquiera con unos instrumentos tecnológicos, estamos devaluando el esfuerzo. Entonces, el respeto al esfuerzo ajeno, al talento ajeno, esto hay que inculcarlo, porque si no luego tú no vas a tener normas que te respeten esa cuestión. Con lo cual, mira si hay cosas por hacer, o sea, hay mucho por hacer. Sí que hay mucho, y es verdad que el lenguaje nos sitúa, es verdad. Bueno, pues ya para ir terminando, ¿verdad? Que os agradezco mucho este tiempo que estáis aquí conmigo. Bueno, hay una pregunta que yo hago recurrentemente a Abel desde hace unos meses, cada vez que viene alguien al podcast, y que me apetece mucho preguntártelo a ti también, por todo este trabajo que estás realizando en torno a la inteligencia artificial y por todo este discurso que llevas, que la verdad cada vez que te he escuchado hablar me has parecido muy, muy sensato dentro del entorno de los sensatos, ¿no? Bueno, pues te cuento. Entre los nominados a Mejor Actriz este año en los premios globales del podcast, hubo una actriz y cantante mexicana, Dana, por una ficción sonora titulada Selección Natural. Bueno, pues lo interesante aquí es que a la interpretación bruta de esta mujer
le hicieron, la manipularon muchísimo en postproducción con el técnico y además utilizando programas de inteligencia artificial, de manera que el resultado final, pues digamos que distaba un ratito del inicial, porque además la manipulación al parecer fue sílaba a sílaba. Mi pregunta es, ¿cómo lo ves? Pero la manipulación fue con o sin su consentimiento. No, con su consentimiento. A lo que me refiero es, ella estaba nominada como mejor actriz dentro de los premios globales del podcast este año. Entonces, me gustaría, simplemente si hay algo que te venga a la cabeza y si no, seguimos adelante. Pero tengo curiosidad por saber qué opinas. Es que no entiendo el supuesto de hecho, como decimos los juristas. O sea, y dime, qué es lo que no...? O sea, a ella, ¿qué es lo que está en cuestión? Ella la grabaron. No está nada en cuestión. La cuestión la pongo yo, que si quieres después te doy mi opinión, pero es que no quiero orientarte. La cuestión es la siguiente. En general, esos premios se conceden a una interpretación hecha por una persona, un ser humano. Buena interpretación, imagínate, en los Goya, ¿qué se premia? Pues una buena interpretación, ¿no? La que sea. O se nominan ciertas buenas interpretaciones y de ahí hay un mal ganador. que estamos descartando el término interpretación. Que ¡Actuación! Si ya no pues, sé, no estás... Voy aprendiendo poco a poco, Sí, pero ya. tengo que ir poco a poco, a ver. Estáis perdonadas. Déjame que esto lo asimile, lo sedimente. Sí. Total, que Mejor se actuación. premia una actuación, una buena actuación, ¿no? En este caso, lo que cambia un poquito es que no solamente es esa persona, ese bruto de interpretación que es grabada, sino que además esa interpretación que ha sido grabada es manipulada a través, con un técnico, con un personal técnico ahí y con la ayuda también de una inteligencia artificial. De manera que al final la nominada es una persona, pero el resultado o aquello que se está premiando o nominando es un resultado que tiene que ver con más que con una persona. Pues no me parece bien. O sea, quiero decir que es que tú estás premiando la creatividad humana, por decirlo de alguna manera. Todo lo que metas de artificio entre eso y un resultado creativo, yo no premiaría eso. O sea, para mí el valor está en tu capacidad singular, porque la creatividad humana y más la artística es que tú le aportas una impronta personal a lo que estás haciendo. Si te diluyen o te ponen esa impronta, o a cantantes que les ponen unos sistemas de filtros que al final tienen una voz increíble sin tenerla, para mí eso me parece como una especie de fraude en todos los sentidos, ¿sabes? Y si es no consentido, hay derechos morales que te protegen también, pero si es consentido me parece un ¿cómo se llamaba aquel fraude que hubo en los 80? Vanilli. Mili Vanilli. Mili Vanilli. ¿Esto qué es? Yo que no sé de qué fraude es El primer gran fraude de esto. Eran dos guapetones, dos pibazos ahí que cantaban una música así, muy, con un muy meloso, muy ritmito, tal. sí. Y de pronto... Era como un playback y se hizo famoso en todo el mundo. Era un fake. Esto es como bailando bajo la lluvia. Eso Cantando. Eso fue el primer fraude en este tema. Pero bueno, qué decepción a nivel mundial. No tienes idea, o sea, lo que fue aquello. Bueno, sí. Pues nada, ya... Mili Vanilli. Joder. Sí. ¿Pero cuánto tardaron en descubrirlo? Pues 1 o 2 años, ¿no? Más o menos. Pues fue rato. Llegaron a un hit mundial, una cosa de estas. Sí. Bueno, aquí la diferencia es que todo el mundo sabe lo que hay. Quiero decir, los que nominaron, yo no sé si las personas que nominaron o el jurado que nominó lo sabía, pero vamos, la producción de esta ficción sonora ha sido muy transparente en todo momento. Además lo han hecho yo creo que también para experimentar un poco con el sistema. Es decir, que todo ha sido muy transparente y sin embargo ha habido esa nominación. Si estás valorando una actitud humana, ¿cómo puedes valorar también la actitud artificial de actitud humana? Es que eso no me entra a mí en la cabeza. Bueno, y además abre la posibilidad de que en algún momento... Bueno, abre, en fin, esto es un decir, ¿no? Pero la posibilidad de que en algún momento sea una inteligencia artificial la que gane directamente. Claro, imagínate que hacemos un concurso de productos orgánicos, como es un medio de campo, y gana uno que tiene toda química, es transgénico, etcétera. Pues claro, estamos adulterando un poco la competición, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Que estamos en un cambio de paradigma tal que pocas cosas va a haber ya que no estén tocadas por la inteligencia artificial, que no esté tocada por lo digital y por una máquina. O sea, que creo que realmente que este debate ya casi se nos queda antiguo porque
todo, pero incluso nuestra medicina, o sea, mirad lo que tenemos aquí en la mesa. Pura inteligencia artificial, o sea, que es Google Maps, que es todo lo que tenemos, o sea, que no nos damos cuenta y en realidad Sí, pero... estamos empañados de lo digital. Cada cosa hay que canalizarlo en su justa medida, porque entonces rompemos para mí el principio del arte, o sea, nos cargamos el arte. Pongo siempre un ejemplo muy gráfico. Tenemos el Guernica de Picasso, el original, ahí en la Reina Sofía, y nos ponen al lado uno exactamente igual, mismas dimensiones, hecho por inteligencia artificial. Y yo digo, a mí no me interesa el hecho, me interesa el otro. Y pues es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Aparentemente es lo mismo, pero yo necesito saber qué eso lo ha hecho un ser humano, porque a mí lo que me interesa el cuadro es la motivación, el contexto, todo lo que lo ha hecho, no una máquina que es inocua en ese sentido, porque el arte te tiene que transmitir una emoción. Entonces me interesa menos la inteligencia artificial cuando es un artificio, cuando no me transmite... Una cosa es contar una historia real con otros métodos, ¿vale? Ficción sonora, ¿vale? Otra cosa es que eso sea completamente artificial, que sea una cosa... Porque ese es uno de los retos de la IA, uno de las que tiene muchas flaquezas también, porque la IA son datos, el algoritmo son datos. También nuestro cerebro funciona y construye emociones a base de datos, ¿vale? El problema es que nosotros, como tenemos más sensibilidades, tenemos 5 sentidos, pues entonces los datos varían, y la IA es muy lineal. Ahora mismo lo de ChatGPT, ¿no? O sea, yo, que trabajo en la universidad también, pues veo cuando un trabajo tiene un párrafo hecho por ChatGPT, porque es que es lineal. Es que no te dice nada. Pero eso ¿sabes? es porque tu alumno no sabe utilizar la IA. Quien sabe utilizar bien la IA no te das cuenta que es de IA. Pero el tema no es ni mejor ni peor, sino que... No. Si yo no valoro... Además, en el arte, yo para mí, y el derecho de autor en concreto, no valora lo bueno y lo malo. Eso no. Valora lo propio, lo auténtico. Entonces, si no es tuyo propio, no lo puede valorar el derecho de autor, ¿sabes? No digo que sea mejor o peor. Y a mí no me transmite porque para mí la magia del arte, de la creatividad humana, es que yo me excita mi imaginación pensando un montón de cosas. Y si sé que lo ha hecho la máquina, que son datos, pues me deja así, ¿sabes? Claro, pero por eso digo que es un cambio de paradigma, porque por nuestra cultura valoramos mucho lo que está hecho por humano y ahora hay muchas personas que, por ejemplo, en LinkedIn o en otros sitios te ponen una H como contenido humano, porque la realidad en la que estamos viviendo ya, y no nos tenemos que ir al futuro, es que este año en Internet ya el número de bots han superado al número de humanos que están posteando en las redes sociales. Y si nos vamos a Spotify o nos vamos a otras plataformas, la cantidad de música que hay generada exclusivamente por una persona con sus herramientas de IA es cada vez más grande y además sabéis cómo se multiplica, o sea, de una manera que esto ni los gremlins, una cosa loca. Por eso, o sea, simplemente lo planteo como es que el mundo en el que vivimos está cambiando tan rápido que nuestras concepciones hasta ahora... si no la refrescamos un poquito, puede que no lleguemos a entender lo que viene para dentro de 2 meses. De verdad que yo he dicho lo que he dicho y tengo una mente muy abierta a cualquier cosa, pero hay cosas, o sea, a mí todavía, y a lo mejor es un tema cultural, pero me pones un algo natural y algo artificial y no tengo ninguna duda, o sea, porque es que yo también valoro el sabor, no solo lo que veo. Yo veo la naranja perfecta, o en mi caso el melocotón perfecto y me sabe a nada, a leña, y tú pruebas luego un melocotón de mi huerta, peor aspecto, y te pones a llorar de alegría. Pues eso para mí es el arte también, eso es el arte. Y la tecnología, el arte siempre ha estado vinculado a la tecnología. Desde las cuevas de Altamira, con qué tecnología pintaban y demás, es que todo, si la evolución del ser humano es a base de la creatividad, desde la caverna hasta nuestros días, y el arte y la creatividad, o sea, el derecho de autor sin la imprenta no hubiera existido, cuando podías hacer copias del mismo y la radio, la música, como la concebimos hoy, el audiovisual, sin la tecnología, eso es imposible. Y mientras sea una gran herramienta que perfeccione la creatividad humana, encantado. Y cuanto más perfecto y más puedan cubrirte el tema emocional del arte, encantado. Pero eso es una cosa. Otra cosa es si vamos a crear, al principio nos puede llamar la atención, porque también son modas, el que un algoritmo te cree unos resultados,
Vale, pero el teatro, por ejemplo, ¿no? O el concierto, es que no solo vas a escuchar la música, es que hay una serie de elementos añadidos, y en una película, en la literatura misma, es decir, un ser humano tiene una serie de sesgos, como no lo escribes de un tirón, mañana te despiertas peor y el hilo del siguiente capítulo cambia un poco en semánticas o en cosas, es decir, es que a mí eso es lo que me fascina, porque a mí lo que me fascina es descubrir el porqué de las cosas, ¿de acuerdo? Y entonces os cuento una anécdota y con esto acabo y me callo, porque si no nos van a dar aquí las navidades, que ya estamos relativamente cerca. Año 97, Montevideo, ¿vale? Congreso Internacional de Derecho de Autor y demás. Estoy en un panel donde estaba Roberto Cantoral. Roberto Cantoral era el autor, el compositor del Reloj, La Barca, Los Grandes Boleros, ¿no? Y entonces se metió en un jardín allí, ¿no? Intelectualmente hablando. Y había muchas personalidades, entonces yo, como estaba en la mesa, pues le eché una mano, le eché un cable. No, es que él quería decir esto, tal cual. Hay un cóctel y me busca, ¿no? Y me dice, joder, muchas gracias, hermano, no sé. Digo, no, gracias de nada, para mí ha sido un honor poder estar aquí con el maestro, haber compartido con el maestro y tal. Dice, yo te voy a hacer un regalo, que no hace falta, que sí, que te invito esta noche a cenar y va. Y entonces me invito a cenar, bueno, me evito otros detalles porque estamos aquí en la radio, estamos cenando y dice en el postre, dice, ahora te voy a hacer el regalo, te voy a explicar en exclusiva cuándo, cómo y por qué compuse el reloj. Y casi me caigo para atrás, digo, no me puedes haber hecho mejor regalo. O sea, para que veas qué magia había ahí, ¿no? Y claro, cuando me explicó lo que era, me quedé de piedra. No os lo voy a contar, os dejo que lo pero la IA no va a destruir esta emoción de lo humano, simplemente viene a acompañarnos, a confundirnos, a mezclarse, pero la humanidad, mientras seamos humanos, además la IA va rapidísimo, los humanos vamos lentísimos, somos los mismos que hace 5.000 años, entonces... Mientras dominemos la IA no hay ningún problema, el problema es que nos domina a nosotros. Pues a lo mejor pasado mañana, ¿eh? Pues lo mismo. Bueno, y ya para terminar del todo, ¿eres consumidor de audio? A ver. Mucho. Porque Mar, sé que sí. Yo, vamos, rompería la estadística, la media. ¿Y escuchas ficción sonora? Sí, también mucha. Sobre todo por las noches. Anda. A mí me relaja mucho la ficción sonora y yo soy un rara. Me gusta todo. Todas las manifestaciones artísticas, creativas, vivo en constante éxtasis con esa cuestión. Y afortunadamente pues la vida me ha ido acercando, ¿no? a estas cosas y a todo le doy un valor, ¿sabes? O sea, eso, la película mala, bueno, pues a ver, tiene sus cosas. O sea, yo a todo le voy buscando la parte buena y demás. Y creo que en eso hay que ser generoso, ¿no? Pero es que la ficción sonora me ayuda a algo que me cuesta mucho, que es dormir. Pero no lo digo como un remedio para dormir, sino que es que me interesa mucho, por ejemplo, yo soy muy aficionado, entre otras 500 cosas, a los biopic, o sea, yo me doy de alta en una plataforma, X. La que sea. Y lo primero que hago es buscar biopic, a ver qué hay de biopic. Sobre todo de escritores, pintores, artistas, o sea, es que me encanta eso, ¿por qué? Porque vuelvo al tema de la creatividad. Es que me gusta ver el contexto, las dificultades que han tenido para abrirse paso, ese tipo de cosas. Entonces, en la ficción sonora, pues al margen de todas las historias de escritores, poetas, santos, políticos, filósofos, todo me lo tengo bregado. O sea, pero no hay tantas ficciones, yo creo, ¿no, Mar? Tú que sabes también tantas ficciones que hablen de la vida de autores. Mira, ¿En qué estás pensando? Lo último que estoy dándome una buena paliza, que ya me lo he dado con libros y demás, es con Nietzsche. ¿Con Nietzsche? Con Nietzsche. Ah. Imagínate tú cómo ando yo. Pero, o sea, eso. Claro, pero a lo mejor te refieres a documental sonoro. O sea, ficción sonora es como una película de ficción, solo que únicamente audio. Claro, pero es que de lo uno me lleva a lo otro, porque de Tolstoy o de Dostoyevsky, por poner un ejemplo, pues de ahí pasas a los cuentos, ¿no? Ese tipo de cosas que son narraciones, o sea... Me parece que te vamos a tener que recomendar. Yo creo que estás pensando, como dice Mar, primero en documental sonoro y después en audiolibro. Yo creo que estás pensando en esto. Así que le voy a pedir a Mar que te recomiende algo de ficción, que lo mismo descubres cosas, ¿eh? Vale.
Y puedes recomendarle las tuyas, por supuesto, pero recomiéndale también otras. De ficción sonora, si te gusta la ciencia ficción, Caso 63 es un hit maravilloso. Y luego te voy a recomendar otra favor, nuestra, sí. no, pero porque te gusta el arte, no porque sea nuestra, que se llama Bloom y habla de una escritora, tiene música, tiene misterio. Si te gusta el arte, creo que te va a gustar. Ha sido un Bloom. bombazo también, es preciosa, ¿eh? Yo te la recomiendo. Las dos que te ha dicho Mar, muy fan de las dos. O sea, que hemos ficciones estado hablando de algo que yo estaba pensando en otra cosa. No, pero Un bueno, tiempo. al final estamos hablando de audio y Volvemos a la gran Esto es como- conclusión de esta conversación maravillosa. Los términos, el lenguaje. Muy importante. Cada uno tiene su palabra para lo que le da la gana, pero a ver si nos ponemos un poquillo de acuerdo y así hablaremos de las mismas cosas. claro. Eso como un chiste malo que contábamos antes. 20 años para aprender a decir película y ahora resulta que se dice Flynn. Pues para que vean lo importante que son los términos. Es maravillosa. Este final tiene que quedarse ahí. Muchísimas gracias, Abel. Ha sido un gran honor y un placer, ¿eh? Gracias por todo y por todo el trabajo que estáis haciendo desde Icehead para intentar que nuestros Espero que a raíz de derechos... esto repitamos. Por hombre, yo aventura. espero que sí. Yo espero que Secuela, queremos secuela. Bueno, yo estaría encantada. Yo soy muy fan de vosotros dos. Y Mar, muchísimas gracias por venir aquí a representar la Academia del Audio y espero que os vaya muy bien y que hagáis alianza inteligente. Por supuesto, y a ti, Arantxa, que es nuestra la madrina, ¿eh? Es maravillosa. Bueno, pues muchas gracias. Un placer. Aimed high and left your mark on me. You're just a beautiful memory now, but you live in my heart. Love is such an infinite thing. I close my eyes and look within. And when the cold wind blows in my heart, I dream of you.